Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Y de repente, a la altura de lo que hoy es el desvío pasado, el desvío de Televisión Española, esto lo recuerda él bajo hipnosis, porque él aparentemente pensaba que había ido por otra carretera. No, a partir de ese paso, hay como un flash de luz que él recibe, que le hace ver el coche totalmente transparente. Él ignora que hay otros dos casos que no han sido publicados en España, en los que los testigos también tienen esa misma sensación. Él pasa a estar de alguna manera bajo el control de esa fuerza, da media vuelta, vuelve a pasar por Madrid y toma la carretera que va a Soria, es decir, en principio la carretera de Barcelona, rumbo a Soria, se desvía en Medinaceli, y lo que él recuerda conscientemente es como que iba a cazar a Medinaceli. No iba a cazar a Medinaceli, sino a otra zona, creo, de la provincia de Ávila, que era donde él cazaba habitualmente. Bien, una vez que pasa Medinaceli, se desvía por un camino. Ahí él cree, la sensación que tiene es que el coche se le paraliza, sale a ver qué le pasa al coche, y de repente ve que viene hacia él un ser de apariencia humana. Era el 5 de febrero de 1978, hacia las 3:30 de la madrugada. Julio F., así nos llegó su nombre, y así nos cautivó toda una generación que cuando éramos niños leímos esta historia en un entrañable libro que ahora tengo en las manos, desvencijado, descuadernado casi por el uso, y por qué no decirlo, siendo sincero, por los sustos que me producían los dibujos de lo que Julio F., ese cazador cazado, observó. Unos dibujos, unos croquis, unos gráficos que muestran a unos seres que parecen humanos, pero que eran extraordinariamente altos, con la barbilla pronunciada, con una especie de traje ceñido, y que en mitad de la paramera de Soria, en un lugar donde no podía ver nadie, avanzaban haciéndole un gesto con las manos, un gesto que quizá quería decir: acérquese. Este caso produjo un impacto tremendo, pero es que en aquella época, y tengo aquí también los documentos, era habitual que los periódicos, como Pueblo, publicasen secciones habituales llamadas ovni experiencia. La gente no tenía miedo a contar sus historias, sus casos. Sin embargo, parece ser que el suceso de Julio F., Julio Fernández, superaba cualquier otro. Ninguna novela se hubiera aproximado a lo que le ocurrió a este veterinario, a este hombre que tenía ya entonces un niño de 2 años, era un hombre cabal, no creía mucho en los asuntos del más allá o del misterio, y que de repente ve cómo algo o alguien desvía su camino. Él se dirigía al pueblo de Casavieja, en Ávila, y aparece, imaginaos la escena, amigos de Milenio 3, con su viejo coche deambulando por un camino vecinal, apartándose cada vez más de la carretera y al final sumergiéndose prácticamente en una vereda, en un trigal. Allí vio algo que le marcó de por vida. Las hipnosis repetidas sobre Julio F. extrajeron un sinfín de información. Por primera vez en España se utilizaba la sofrología, la hipnosis médica, para intentar desatascar la memoria y el cerebro de una persona que decía haber sido abducida por seres extraños. Julio F. ni siquiera lo tenía claro, no sabía qué le había ocurrido. Es dramático su último recuerdo en estado de vigilia. Era él dentro de su coche, la angustia de saberse en un sitio que no era donde le correspondía, la oscuridad total, el motor apagado y la sensación de que alguien seguía vigilándole. Cuentan, por ejemplo, escuchábamos al gran maestro y querido amigo Enrique de Vicente, que él pudo investigar y estar en las sesiones de hipnosis de este hombre, cómo en alguno de los congresos de ufología que se celebraban entonces en toda España aparecía Julio F. y estaba tan convencido de seguir siendo anónimo, de no querer que se le identificase por si se ponía en tela de juicio su integridad, que tuvo que intervenir en una especie de cabina oscura y solo se escuchó su declaración, su voz. La única foto que existe de Julio F. es precisamente hablando, dando la espalda a la cámara, con Enrique de Vicente. Una foto que he ojeado muchas veces, son los años 70, y Enrique de Vicente parece muy interesado preguntando cosas a ese hombre. Ese hombre que vivió una extraordinaria aventura. Tan extraordinaria que en la mente del siglo XXI
nos suena incomprensible. Los análisis clínicos efectuados sobre Julio F., repito, el hombre que iba a cazar y resultó cazado, fueron efectuados por el doctor Durán, entonces el presidente de la Sociedad Sofrológica de España. Algunos de estos análisis de un hombre dormido, dando rienda suelta a su subconsciente, fueron efectuados también por don José Luis Jordán Peña. Curioso personaje. Ahí estaba Enrique de Vicente, Campaña y también el doctor Fernando Jiménez del Oso. Todos intentando saber por qué aquel hombre, que jamás iba a dar su identidad real, decía aquellas cosas. ¿Qué le ocurrió aquella fría noche de febrero del 78 a Julio F.? Se iba a cazar. Junto a él, su perro Mus, su fiel perro perdiguero, que también al parecer estuvo dentro de un objeto volante no identificado. ¿Es posible? Escuchemos. Era un ser más o menos de la altura de un ser humano, pero con una serie de rasgos totalmente diferentes y metido, enfundado como en una especie de traje, como si fuera el de un buzo, pero como con una capucha, es decir, le cubría también la cabeza, no se veía si tenía pelo. Ese personaje de alguna manera le invita a acompañarle, le lleva hacia un terreno en el cual hay posado lo que se llamaba en aquel entonces un platillo volante, es decir, algo así como un plato dado media vuelta y situado boca abajo. De ese plato emerge un cilindro del interior de ese plato que desciende hacia el terreno y que es una especie de ascensor. Una vez dentro del supuesto platillo volante o de la supuesta nave extraterrestre, hay una serie de anacronismos. Primero suben por un ascensor, pero luego hay una serie de anacronismos que se repiten en muchos casos de abducción, que son por definición, como el fenómeno ovni, absurdos, incomprensibles para nosotros. Por ejemplo, tiene que subir por una escalerilla como la de una piscina, es decir, un ascensor hipersofisticado como aquel se contradice con una escalerilla de piscina, ¿no?, para tener que subir. Y luego, en una estancia superior del ovni, ahí hay una sala como con una serie de máquinas y toda una serie de asientos. Y allí es sometido, como lo han sido tantos otros miles de personas en todo el mundo y en todas las épocas, sobre todo en el siglo XX, a una serie de exámenes y manipulaciones y a una serie de interrogatorios, alguno de los cuales nos parecería absurdo. Milenio 3, Iker Jiménez, Cadena SER. 1 y 43 minutos, 24 grados. Esta es, nunca mejor dicho, la nave del misterio. Y os voy a confesar un pequeño secreto. Llevamos, creo, 560 programas aproximadamente de Milenio 3 o 550 y nunca habíamos tocado el asunto de las abducciones. ¿Por qué? Pues me lo sigo preguntando. Y es que todavía nos da cierto rubor, cierto miedo. Los investigadores no queremos complicarnos la vida con casos que casi nadie puede creer, y sin embargo, los análisis concretos de psicología efectuados sobre Julio F. dijeron una cosa muy curiosa. El doctor Durán, que era absoluto escéptico en el tema de los ovnis, dijo clarísimamente, y tengo aquí un extracto del informe, que no mentía. Con lo cual, el problema es morrocotudo. Si un cazador soriano, o que en tierras de Soria se encuentra con un objeto, lo meten dentro, le hacen todo tipo de análisis, es el año 78, después no recuerda nada y solo la parte más profunda de su cerebro recuerda hechos concretos y físicos, estamos ante un problema de primer nivel. Y por eso esta noche vamos a disfrutar. Primera vez que tocamos este asunto. Esta música onírica, digo, la pone el maestro Juanma Frasquet, porque en todas estas historias, aunque haya tuercas, tornillos, seres que parecen tangibles, también sobrevuela algo que parece que es la tela extraña de los sueños. Vamos a viajar en la historia. Nuestro equipo, Alberto Granados, por supuesto también Juanma Frasquet, Teo Rodríguez, que nos ha ayudado y se ha esforzado de lo lindo, y Carmen, menuda historia e historias, porque nos pueden escribir, y estoy seguro, porque nunca lo hemos hecho precisamente, que esta noche quizás salga un caso de esos que la gente, es normal, tiene miedo a contar, y quizás sea el inicio de otra investigación. Quizá Julio F. no sea el último, haya más Julio F. por ahí, esperando que alguien le haga caso.
Buenas madrugadas, Iker. Seguro que a ver los hilos, a ver si se atreven a contarnos su caso. El de Julio F. es un caso espectacular, además de los más documentados y a los que más pruebas se le hicieron, precisamente porque estuvieron con él en Madrid analizándole desde todos los puntos de vista, como bien has dicho, mediante hipnosis, psicológicamente, psiquiátricamente, y parecía que todos daban que se trataba de una persona en la época en la que dice ser abducido, de 30 años, completamente normal. Era además muy buen deportista, como cazador. Cinturón negro de taekwondo. Y era un chico completamente normal, con su familia, casado, con un niño pequeñito en la época de 2 años y medio. Una persona normal que vive una historia fascinante. Hay que hablar en pasado, por desgracia, porque otra historia sería, según Enrique de Vicente, la extraña muerte de Julio F. Tenemos invitados de excepción y, como digo, es una noche para disfrutar. Nos acompaña un hombre que ha rebuscado en, dicen, el primer gran caso de abducción. Hay algunos más conocidos, pero el primer gran caso ocurrido en Brasil, a un hombre llamado Antonio Vilas Boas. Quizá muchos amigos jóvenes va a ser la primera noche que, yo no sé si decir tengan pesadillas o no, pero la historia se las trae. ¿Quién si no? ¿Quién va a recuperar esas historias? Nuestro querido hermanito cósmico Pablo Villarrubia. Pablo, buenas noches. Buenas noches, hermano Iker. Oye, escuchar a Enrique hablando emocionado de Julio F., por lo menos a mí, sé que a ti, nos pone la carne de gallina. Sin duda, porque Enrique es el maestro, estuvo en todas, estuvo hasta con Frank Fontaine, que me impresionó mucho, y con la gente que lo investigó, y con hasta Julio F. Es impresionante. Y los detalles que da Enrique, claro, nos emocionan, por supuesto. Vamos a hablar de muchas cosas. Pablo, vamos a abrir tu archivo polvoriento de casos como el de un brasileño que no solo estuvo dentro supuestamente de una nave, muchos decimos ahora espacial, no espacial, onírica, terrestre. Incluso ese brasileño llegó a tener un contacto más que íntimo con una entidad desconocida. Para hablar de este asunto que toca todos los hilos del misterio, hasta los más profundos de la conspiración, ¿quién si no? El maestro de la conspiración, don Santiago Camacho. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, un tema que sé que te encanta y que nunca habíamos tocado, ¿es posible? Es posible y es un tema apasionante. Esta noche creo que vamos a dar muchas sorpresas y vamos a empezar con una. Decías antes que a lo mejor había oyentes de Milenio 3 que podían haber tenido esta experiencia. Yo te aventuro una cifra. Aproximadamente 1000 oyentes de Milenio 3 creen que han sido abducidos, o ellos lo piensan. ¿En qué me baso? En 1991 Hopkins y otros investigadores hicieron la encuesta sobre abducciones más ambiciosa y realizada con un sistema estadístico muy riguroso, tomando una muestra aleatoria que tomase todos los niveles socioeconómicos, culturales, geográficos de los Estados Unidos, sobre una muestra de 6.000 personas, cogidas completamente al azar. De esas 6.000 personas, 119, que es mucha gente, relató al equipo de investigadores experiencias de abducción. Extrapolando más o menos esa cifra a la de nuestros oyentes, habría unos 1000 seguidores de Milenio 3 que podrían contar una historia semejante. Pues voy a dar las así vías empezamos, de contacto, sí, desde para luego. que nos Santiago la cuenten, empieza a ver si muy recibo fuerte, muy esos fuerte. 1000 mensajes de abducción. Vamos a ver. Ya te diré al final de la noche, Santi, a ver cuántos recibimos. 7640, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes. ¿Habéis sido abducidos? ¿Conocéis algún caso de personas que hayan tenido encuentros cercanos con esos artefactos o que incluso hayan estado dentro de ellos? Por supuesto, Carmen. 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que nos queráis contar. 7640, palabra clave Milenio, pero hablamos de abducción, que abducción en el fondo es un rapto. No estamos diciendo, de momento, abducción por extraterrestres, porque puede ocurrir en un sueño, como ocurre en algunas ocasiones, la sensación angustiosa de que uno ha tenido un periodo que la mente bloquea, que no sabe qué ha pasado, un tiempo perdido, que a veces surgen flashes, recuerdas una cara, un ser, como le pasaba a Julio F. Que, por cierto, ¿qué le pasó a Julio F? Me ha sorprendido, casi 30 años después, yo pensé que era un caso muy polémico, de esos que ya nadie refiere, porque ¿quién se lo va a creer, no? Y Javier Sierra, miembro de esta nave, y que yo creo que todos sabemos de su ponderación, y que su gran enigma preferido, y que le inició en este mundo, es el de los ovnis. Fijaos cómo me hablaba del tema de Julio F. que él pudo conocer.
Bueno, yo creo que el caso de Julio F. es de los casos más impresionantes que pueden encontrarse en la crónica hispana de las abducciones. Primero porque es un caso prototípico de encuentro con un objeto volante no identificado en una zona rural, en este caso cerca de Medinaceli, en la provincia de Soria. En segundo lugar porque hay implicado un animal, un perro, que protagonizará varios episodios bien interesantes dentro de ese episodio de abducción. Y en tercer lugar porque fue meticulosamente investigado por varias personas, por José Antonio Campaña, por Enrique de Vicente, por Antonio Rivera, que lo convirtieron desde luego en un clásico indiscutible del panorama ibérico, no solo porque publicaron grandes artículos y reportajes en la prensa de la época, sino también porque muchos de esos textos fueron traducidos al inglés por una famosa publicación británica de la época, la Flying Saucer Review, la revista de los platillos volantes, y convirtió el caso de Julio F. en la referencia española en el mundo internacional de la investigación OVNI. Y tenemos un puente, un tiempo perdido, entre lo que le ocurre a Julio F. con su perro Mus delante de ese extraño objeto con forma de disco posado en una especie de paramera cerca de Medinaceli, en un camino vecinal. Él no tenía que estar allí, pero está. Son aproximadamente las 4 y pico de la madrugada. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué sabemos? ¿Cómo podía ser la síntesis? Es un poquito más tarde, Iker, porque se sabe que a las 4:30 de la madrugada, más o menos, él para a tomar un café en el Hostal 113. Se encontraba a la salida de Algora, en Guadalajara. Dice que no había nadie en esos momentos. Todavía, por cierto. Que existe. No había nadie en esos momentos dentro del local. Julio se dispone a pedir un café, se lo pide al camarero y se da cuenta ya de cosas extrañas. Hay un fuerte olor que le identifica como a pino. Y ese camarero es muy alto, muy rubio, como de aspecto nórdico, y maneja todo con unos guantes como de goma. Bien. Eso es lo que él recuerda. Eso es lo que él recuerda. Lo que pasa que los investigadores fueron luego a ese hostal, preguntaron al dueño del hostal, dijo que él no tenía ningún camarero con esas características y que el hostal a esas horas no estaba abierto, abrían a partir de las 8 de la mañana. Con lo cual ya hay algo extraño en ese viaje. Él también dice que recuerda ir por la carretera y meterse como en un camino de arena, donde empiezan a fallarle todos los instrumentos del coche, tanto la radio como las luces, hasta que se le para el motor. Es entonces cuando baja con su perro Mus del vehículo, él se pone a intentar arrancar el coche y el perro literalmente se le eriza el pelo del lomo y empieza a ladrar como si viera peligro. Empieza a rodearle. Sabemos que los perros, cuando sienten peligro y quieren proteger a sus amos, dan vueltas alrededor de ellos. En este caso Mus lo hace, vuelve a dirigirse hacia el camino y en ese momento Julio F. ve como 2 seres van vestidos con un traje verde clarito que dice que refleja la poca luz de la madrugada, que empezaba ya a amanecer, pues van acercándose hacia él. Y tenemos aquí esos dibujos a los que yo me refería del libro de Antonio Rivera, dibujos que se efectúan los médicos a raíz de la descripción en hipnosis de Julio F. Una barbilla muy larga, muy pronunciada, casi egipciaca, unos ojos muy grandes, una cabeza bombada, pero en el fondo unos hombres muy altos, pero normales, fibrosos, delgados. Le introducen en una especie de objeto, el eterno objeto que tenemos como imagen típica, pero que otros, y luego nos contará Pablo, otros hombres de altísimo nivel cultural, escritores fundamentales en la historia de España, como Eduardo Pons Prades, prácticamente ven lo mismo. Un platillo volante, un sombrero apagado prácticamente, emitiendo cierto fulgor, y le meten ahí dentro por una especie de tubo o de ascensor. Sí, pero él no siente miedo en ningún momento, dice que siente mucha tranquilidad y que estos 2 seres le hablan, pero mentalmente le dicen que esté tranquilo, no pasa nada, solo deseamos que nos acompañes. Y siempre le preguntan por el perro. Quien les interesa de verdad, o él dice que intuye que les interesa de verdad, es Mus, ese perro que le acompañaba. Porque es a él cuando suben a esa nave que él describe como un plato de sopa al revés, plateado mate. Dice que el interior es igual, también plateado mate, no ve ningún remache, ninguna tuerca, es perfectamente pulido por todas sus partes. Cuando sube por ese ascensor que ya citaba Enrique de Vicente, se encuentra con una sala igual, plateada y con una luminosidad como muy blanca, pero que no le daña la vista. Es todo como muy luminoso. Es entonces cuando hay ya 3 seres, uno más está esperando dentro.
Dicen que si por favor pueden coger a ese animal y ponerlo en la camilla. O sea, él ve cómo manejan al perro. Sí, por supuesto, le ponen en una camilla, hacen como una placa, como si fuera una radiografía, aunque él dice que en la pantalla no se ve absolutamente nada, que está completamente en negro, y también, como con una jeringuilla plateada de nuevo, le extraen sangre de una de las patas, le hacen como un análisis. Empiezan a preguntar además cosas absurdas, no sabían lo que era una escopeta, que siempre acompaña a Julio F., los cartuchos incluso se los enseña y los quita. En ningún momento quiere tirar, o se ve tan soliviantado como para amenazarles. Al contrario, dice que está perfectamente cómodo con ellos, incluso quita los casquillos para que no se hagan daño esos seres. Dice que si se puede quedar con 2 de ellos, se quedan con 2 de ellos para analizarlos, saca un cigarrillo, se fuma un cigarrillo dentro de esa nave, le ofrece a esos seres, dicen que no quieren, que creen que es algo malo, ponen una cara que él identifica como de asco, y en ningún momento de terror. hablan. En ningún momento hablan, todo es mental. Él dice que sí que hay algo mental, hasta que empiezan a escuchar un pitido muy fuerte. Surge de nuevo una pantalla, y en esa pantalla aparece otro ser que él identifica como un personaje mayor, como de unos 60 años, que parece que es el jefe, el que da órdenes a los otros. Y después una serie de recuerdos difusos, y de nuevo Julio F. en el coche, hundido en el asiento, pasándolo muy mal, y con una historia extrañísima que nadie iba a creer. Claro, además no sabe si es un sueño o no. Está hasta las 12 de la mañana metido dentro de su coche, incluso baja, tira todo el cargador que tenía de la escopeta porque no sabe qué hacer, se pone a cazar perdices, algo completamente absurdo, hasta que dice, bueno, esto ha sido un sueño. Pero él recordaba que a Mus, a su perro, a su fiel can, le habían extraído de la pata sangre, y comprueba que efectivamente hay un pinchazo en la pata del animal. Una historia tremenda que al final luego se fue diluyendo. Fijaos, es curioso, y luego en la siguiente hora con Pablo y con Santi y con nuestros amigos Enrique y Javier vamos a trazar no solo un debate, sino una posición sobre este fenómeno que ya está más olvidado. Que Julio F., al final hay no se ponen de acuerdo. Los investigadores habían hecho ya un montón de sesiones, tenemos un listado de cosas de las conversaciones que él tiene, que al final son conversaciones un poco absurdas. Alguien de inventar, quizá hubiera inventado algo mucho más importante, se hubiera dado una velocidad mayor, hubiera hecho preguntas fascinantes para el género humano, pero nada de eso, un absurdo completo. Él les pregunta en una ocasión de dónde vienen, pero no sabe decirlo. La pregunta es, ¿eso eran extraterrestres? ¿Era una ilusión? ¿Era un objeto terrestre? ¿Era un globo sonda para que alguien contase esto, para ver cómo lo enfocaba la prensa o cómo lo interpretaba el pueblo español de esa época? Hay muchas preguntas. Enrique de Vicente habla de gran oportunidad perdida. Habían implicado astronautas, astrónomos, directores de agencias espaciales como la europea en la investigación de Julio F. Y al final algo lo trunca por completo. Cuando están cerca de saber la verdad, ocurre algo que Enrique, casi sin querer decirlo, lo dice. Y fue muy rara la forma en la que murió. Y no voy a entrar en detalles pero muy rara. O sea, volviendo de un sitio que tenía él, digamos, fuera de Madrid, de un local, no sé, o sea, el coche se salió de la carretera en un sitio de una forma muy extraña. Lo que me contaron, pero no es que yo dijera que aquello era extraño, es que un pariente suyo, con quien tuve oportunidad de hablar, y que yo conocía ya el caso, cuando encontré a este pariente suyo, me dijo que no era su hermano, me dijo, es sumamente extraña la muerte de Julio. O sea, algo raro tuvo que ocurrir ahí, no sabemos qué. No sabemos qué, Santiago, desde luego, luego en la siguiente hora lo contamos. Es hasta cierto punto frecuente que algunos personajes que se han visto envueltos en estas historias fallezcan en extrañas circunstancias después. Sí, el tráfico además es muy recurrente en estos casos y ya te trazaremos la biografía de posiblemente la persona que más ha hecho por el conocimiento y por la divulgación seria, y porque la comunidad científica se empieza a tomar en serio que hay un fenómeno que es el psiquiatra John Mack, que falleció también en un accidente de tráfico raro, fue atropellado por un conductor ebrio, también en unas circunstancias poco claras. En fin, que la historia de los abducidos, de la persona que en el fondo cree que ha vivido una experiencia completamente antinatural, completamente extraña, completamente extraordinaria, a veces además tiene un final tremendamente triste. Estamos recibiendo ya mensajes en el 7640.
leeremos a la vuelta algunos de ellos y empezaremos la investigación histórica de estos casos viajando a Brasil, ni más ni menos, en busca del enigma de un campesino, Antonio Vilas Boas, ¿verdad, Pablo? Sin duda, uno de los casos más impresionantes de la ufología mundial, me imagino, ¿eh? Pues en unos minutos contamos esa historia. Os hablaba, amigos, de la nave del misterio, y qué mejor que hacerlo con este fondo de Alpha de Evangelis, porque es esta misma época que era habitual en la prensa, una prensa que ya amarillea y que estéis escuchando ahora mismo. Son extraterrestres, decía el diario Pueblo aquel 26 de septiembre del 79. Al día siguiente, primeras visitas de ovnis hace 4000 años. Es un pequeño resumen para que veáis lo increíble de que el principal periódico y el más vendido hablase de este tipo de cosas. Un ovni con 3 tripulantes en un pueblo de la Sierra Norte de Ávila en 1938. Y empezaban, además he podido conocerlos, periodistas de raza, Paco Minaya, Pablo Torres y Jesús Carrillo. Empezaba la lluvia. Decían ellos que nunca en Diario Pueblo, que era un poco un periódico que palpaba muy bien el latir del país, de ese tipo de investigación. Miles de cartas a la semana, cuando eran cartas de puño y letra, y todas con casos. Era como si la gente hubiese encontrado una vía de contar algo que les atormentaba. En algunos casos, un industrial de 59 años, testigo de 3 ovnis. En Vilacalaboy, León, al día siguiente, un ovni produjo un apagón en un pueblo. Un día después, extraños resplandores sobre Barcelona. Día después, un cilindro con aro y la presencia de un extraño ser en Granada. ¿Qué decir? En noviembre del 79, un sinfín de recortes que decía: un ovni ha perseguido a un supercarabel de la compañía TAE. Y así día tras día, hasta que de repente en plena portada, junto a las noticias políticas o el deporte, uno se encontraba una foto y leía: en la madrugada del día 11 obligó a aterrizar en Valencia un carabel. Una gran foto y un titular que decía: este es el ovni. Esos tiempos ya han pasado y por eso suena tan raro hablar de un fenómeno que nos da la impresión de que, aunque sea oculto, aunque no tenga las primeras planas, sigue desafiándonos. La gente no tiene tanta valentía y quizá es normal, porque desgraciadamente los medios de comunicación se han tomado el esfuerzo terrible, el esfuerzo quizá teledirigido, de intentar hacer creer que esto son tonterías, pero para mucha gente que nos escuche son tonterías. Para ese porcentaje de gente, mayor o menor, que decía Santiago Camacho, son tonterías. Si han sufrido algún tipo de experiencia que está en lo más profundo de su mente, en lo más profundo de su recuerdo, que se reproduce en pequeños flashes, que le acompaña durante toda la vida, ¿seguro que son tonterías? Porque Santiago, antes de pasar a los mensajes, ahí fuera, como siempre, hay una doble tertulia, y me contaba algo que me ha puesto los pelos de punta, de verdad. Y es que, y es verdad, uno no tiene por qué recordar una experiencia de este tipo, no vamos a alarmar a nadie, pero cuánta gente, transcurridos 30 años, 15 años, 10 años, ha empezado a ver lo que le ocurrió, por ejemplo, siendo niño. Hay un día en la vida de mucha gente que las cosas empiezan a cambiar. Hay un día en el que de repente aparece una fobia que no tenías, el miedo a la oscuridad, por ejemplo. Empiezan una serie de pesadillas repetitivas, siempre la misma pesadilla, la pesadilla de ser raptado, la pesadilla de ser manipulado, en que una noche descubres unas gotas de sangre en tus sábanas, o una cicatriz, o una pequeña herida que no sabes cómo te has hecho, en que de repente, y eso me pasó a mí directamente. Yo me acuerdo hace unos años que un buen amigo me regaló una camiseta que tenía unos alienígenas, pues sabiendo que me gustaban estas cosas, para mi cumpleaños. Y en aquel entonces pues salía con una chica, y esa camiseta tenía una particularidad, que los alienígenas eran fluorescentes, brillaban en la oscuridad. Pues la primera vez que vio aquello, aquella muchacha reaccionó con auténtico terror. Y luego me contó que tenía pesadillas, que tenía extrañas cefaleas, que tenía una fobia tremenda a la oscuridad, y sobre todo que esa imagen le había causado un espanto inexplicable.
Y habiendo estado informado de estos temas, le recomendé, no sé si lo hizo o no, porque perdí el contacto al poco tiempo, le recomendé que se sometiera a una regresión hipnótica, porque a lo mejor se llevaba una gran sorpresa. O sea, sé que de repente un estímulo inesperado recupera una historia. Yo repito, y lo voy a decir aquí, porque lo publiqué en su día en la revista Enigmas, hace ahora 10 años. Y fue la primera confesión de Juan José Benítez. Juan José Benítez, nacido en el año 46, dice que de repente, 40 años después, descubre, es su testimonio, a mí me lo confesó y lo publicamos, que veía la imagen, desapareció durante unas fechas, le buscaron, y recuerda la imagen pues de un ser, un individuo de gran estatura, cerca de él. Creo que en el fondo, sin saber o acabar comprendiendo si es un sueño o no es un sueño, es una realidad. ¿Cuánta gente le pasa esto en un momento concreto de su vida? Hay un caso en España célebre, año 47. Además no es normal, o sí es normal que hablemos de esto, cuando se están cumpliendo ahora mismo, se van a cumplir 60 años del fenómeno que engloba todo esto, que podría ser o no el fenómeno OVNI. En julio del 47, en una población murciana, en Jumilla, una niña entonces, Próspera Muñoz, pues tiene una experiencia con dos individuos, como nos contaba Santi, en este caso parecían niños también, que le saludan, le dicen que vayan hacia una especie de nave, y hasta, si no recuerdo mal, 40 años después, en su mente no se dispara algo, que es recordar esa historia, y luego la hipnosis ya ayuda. Carmen, 7640, palabra clave milenio. Yo no sé cómo está respondiendo la gente, qué estará diciendo, qué opina de un tema tan controvertido. Pues hay de todo, desde informaciones que nos avisaban que ayer estando en Ciudad Real, en el coche, de repente vi una plataforma rojiza y negra. Hay varios mails y también varias informaciones de que ayer se vieron otra vez cosas en los cielos. Bueno, pues los iremos recogiendo porque además aparecen los teléfonos e inmediatamente Santiago y Alberto y Pablo se pondrán sobre la pista. David nos dice, estamos ahora mismo en la famosa carretera entre Aznalcóllar y el Castillo de las Guardas. ¿Os acordáis, no? Hombre. ¿Y si tenemos una abducción en vivo? Hombre, qué eso, miedo, nos dice David. Espero que no, ni es tan fácil, pero bueno. Aznalcóllar y Castillo de las Guardas son dos poblaciones donde desde el año 74 hasta el 77 se vivieron algunos de los acontecimientos más impresionantes de la ufología española. Y si la tienen, que se suban el móvil y nos avisen. Desde que os escucho soy más feliz. Yo vi en mi habitación un ser alto, rubio, transparente. Entró de repente, me miró y desapareció. Me dejó paralizada. A mí me cogieron unos seres y me abrieron un costado. Tengo la cicatriz. Si acerco un aparato electrónico al costado, se estropea. Vivo asustado, nos dice Jesús desde Teruel. Pero Julio lo F. curioso, bueno, desde luego por lo menos hablaremos con estas personas, hablaremos a ver qué nos quieren contar, porque algunos casos todavía nos impactan, ¿no? Que alguien diga eso tan abiertamente. Julio F. creyó su propia mentira, por eso no mentía, nos dice otro comentarista. Un saludo, este tema de hoy es de los que más me han gustado siempre. Lo de Julio F. o más casos que hay, ¿sabéis qué secuelas le quedaron y si hizo una vida normal? Ahora vamos a hablar de varios casos que desde luego demuestran que no, que la vida se trunca definitivamente. En Cabra, de Córdoba, hay dos testigos de un aterrizaje ovni en los años 70, nos dice Juanma desde Cabra. Buenas madrugadas, las personas que son abducidas tienen algo en común, hay un patrón que coincida, ¿y qué tipo de secuelas físicas pueden tener? Pregunta Beatriz. Vamos a ir hablando, Carmen, de todo eso. Vas a estar atenta a los mensajes de 7640 más que nunca porque puede haber una información muy interesante. Ah, y tienes una nota sentimental en este momento concreto que va directamente a Granada, ¿no? Va directamente a Granada y a toda la gente que se quiera acercar hasta allí mañana, por la mañana, a partir de las 11 de la mañana en el campo de rugby Ciudad Deportiva de Granada, hay el segundo memorial de Manuel Aro Vallejo, hermano fallecido hace ya 2 años de nuestro compañero Juan Jesús Vallejo. Juan Jesús Vallejo, ese gran crack que está por allí con un montón de gente, han hecho un montón de actos y de alguna forma en espíritu con él y con todos estamos en la nave del misterio. Porque se fue un gran amigo que seguro que nos está escuchando, seguro que va a estar presente en espíritu, que es como a veces hay que estar, no pasa absolutamente nada, la aventura de la vida y de la muerte, ese misterio, y jugando al rugby también con sus compañeros. Y nuestro querido Juan G. Vallejo se merece nuestro apoyo en este momento, así que dejaos ser abducidos para ir a este lugar. ¿Dónde es, Carmen? En el campo de rugby Ciudad Deportiva en Granada. Allí estará Juan G. Vallejo, reportero de Cuarto Milenio y un montón de gente buena. Así que un abrazo muy fuerte para todos, amigos.
Jorge Vallejo y tantos otros se han preguntado muchas cosas sobre la abducción, porque además es un tema que nos ha interesado a todos. Pablo nos va a contar una historia que, como decía, seguro que muchos no conocen, porque es un caso clásico, pero del que ya casi no se habla. Él siguió la pista, indagó, rastreó y se encontró muchas sorpresas. Antes, si os parece, brevísimamente, vamos a poner este informe. Ha habido muchos informes de universidades, Pablo, que han intentado acercarse a este fenómeno. Luego nos va a contar una odisea de un premio Pulitzer y catedrático de Harvard, Santi Camacho, que es para quedarse mudo, de cómo hay gente dentro del ámbito científico que intenta investigar y se encuentra con demasiadas trabas. Uno de los informes científicos, uno que hubo sobre el asunto de las abducciones, llegaba a una serie de conclusiones que quizá ayuden a ese amigo o amiga que escribía 7640, preguntando secuelas o paralelismos. Escuchadme atentamente y ahora viajamos a Brasil. Después de la recogida y análisis de 312 experiencias, podemos asegurar que el informe tipo sería el de un automovilista que circula entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana por una carretera secundaria o vía normal, paradójicamente desierta. Tras encontrarse con un objeto volante no identificado, sufre una parálisis o una pérdida de la voluntad y la conciencia. Unos seres humanoides de 1,20 metros y grandes cráneos lo introducirán en el interior de la nave, donde será sometido a una serie de análisis e incluso le será implantado un microaparato en el cerebro. Recobrará la conciencia abandonado en cualquier punto de la zona y quizás no recordará nada de lo ocurrido en ese tiempo perdido. Y 19, siempre en directo. La historia nos cuenta que el primer caso de abducción importante es el del matrimonio Hill, en los inicios de los años 60 en Estados Unidos. Un matrimonio, una mujer blanca, un hombre negro y un impacto mundial. Hubo un libro de John Fuller que le llamó El viaje interrumpido. Describía perfectamente lo que era una abducción. Lo que muy poca gente sabía entonces es que años antes, en el Brasil profundo, un hombre llamado Antonio Vilas Boas, concretamente el 16 de octubre de 1957, había vivido una aventura, si cabe, más espectacular. Pero había ocurrido en Brasil, y evidentemente el impacto no fue el mismo. Mucho tiempo después, muchas décadas después, Pablo, te decidiste saltar sobre uno de los grandes iconos del misterio, un caso tan increíble que hoy en día yo creo, y no sé si estaremos de acuerdo, que casi nadie puede creer. Eso no pudo pasar así, ¿o sí? ¿Cómo empezó tu aventura? Fue lo que pasó realmente, que yo también no me lo creía. Y de hecho, lo que me llevó al caso Vilas Boas no fue precisamente el caso en sí, porque a mí me parecía tan absurdo que un hombre hubiera sido raptado, metido dentro de un ovni y tener relaciones sexuales supuestamente con un extraterrestre. ¿Relaciones sexuales? Sexuales, eso se contaba. Y dije, bueno, esto me parece tan absurdo, no merece la pena. Pero un día, estando en el estado de Tocantins, en Amazonía brasileña, entrevistó a un famoso folclorista de la región, este señor que es juez de allí de los tribunales de Palmas de Tocantins, y él me cuenta al final de la entrevista, yo un poco dudando de preguntarle, pero le digo, bueno, ¿y qué usted cree sobre el fenómeno ovni? ¿Cree en los ovnis? Le disparo, ¿no?, a quemarropa prácticamente. Me dijo, no solo creo, como tengo a alguien en la familia que ha tenido una experiencia extraordinaria. ¿Y quién es ese alguien de la familia? Se llama Antonio Vilas Boas. Bueno, hay que decir que el que la sigue la consigue, y que Pablo podría rellenar un programa solo con casualidades insólitas ocurridas en Brasil. Porque lo sabemos, ¿verdad, Pablo? Que cuando uno está solo buscando el misterio, de repente los hados a veces son propicios. Y de repente en tu mente se refleja el nombre quizá más extraño, más enigmático del mundo del fenómeno ovni. ¿Qué empieza a pasar ahí? En ese momento me pasa este hombre, ese folclorista, me pasa un contacto muy importante, que justamente del hijo de Antonio Vilas Boas, que ya a estas alturas había muerto. Vilas Boas fallece en 1992. Entonces, la historia básicamente, voy a hablar con el hijo, que vive allí también, es un abogado muy importante de Palmas,
y Marcos Villas Boas, y Marcos me cuenta más o menos la historia que todos sabemos a través de los libros, de las enciclopedias, ¿no? En aquella madrugada del 16 de octubre de 1957, o sea, ahora vamos a completar casi 50 años del caso Villas Boas, este campesino humilde habitaba la región de San Francisco de Sales, un pueblito perdido en el estado de Minas Gerais, ya muy conocido por los ufólogos por la gran cantidad de casos ufológicos que allí suceden, como el caso Varginha. Pues bueno, entonces en esa madrugada este hombre estaba arando el campo con su tractor. Era un hombre de campo, pero no le gustaba demasiado trabajar, labrar la tierra. Más tarde se convertiría en un, digamos, importante abogado para aquella región, incluso juez. Pues Villas Boas ya en aquel momento tenía 23 años. Era un humilde campesino, araba el campo y de pronto ve como un objeto en forma, digamos, medio de pez, como medio de discoidal, medio de disco, baja del cielo. Es una luz al principio que va creciendo y hasta que finalmente posa sobre el campo, ¿no?, de San Francisco de Sales. En ese momento se queda estático este hombre, observa aquello a distancia, más de 500 metros, y de pronto en medio de la oscuridad se van moviendo varios seres, 3 o 4 seres, si no me equivoco, y estos bultos humanos, estas siluetas humanas, recorren el terreno y se acercan a Villas Boas. Villas Boas, como estático, no, digamos, que no se esperaba aquella situación, de pronto se ve rodeado de estos hombres enfundados en una especie de buzos de color oscuro, con unas mascarillas que les cubrían totalmente el rostro. Estos hombres le rodean, sujetan con fuerza, consiguen, digamos, reducir a Antonio Villas Boas, a pesar de ser un poco más bajos, de tener 1,60 m aproximadamente de altura, o un poquito menos, y logran reducirlo y llevarle a rastras hasta la base de la nave. Y aquí, recordando a Enrique de Vicente cuando dice que hay esas cosas, digamos, detalles absurdos en la ufología, en el anacronismos, desciende una especie de escalerilla, digamos, como si fuera de cuerdas, bueno, metálica en este caso, una escalerilla, cuelga de la nave, no, de este supuesto ovni, y a partir de ahí ascienden a Villas Boas, ¿no? Posiblemente ya muy asustado. Bueno, en este momento prácticamente le dejan allí tirado o en un rincón dentro de una especie de sala a bordo de esta nave, que no era muy grande, a lo mejor unos 20, 30 metros, bueno, 20 metros de diámetro, relativamente grande, pues sí. Y ahí empiezan a suceder una serie de cosas que, bueno, dejarían marcado de por vida a Antonio Villas Boas. Cuenta la historia, cuentan las crónicas que se reprodujeron en todo el mundo en aquellos años 50, pero años después, sobre todo porque no era tan conocido o parecía muy absurdo, aunque en Brasil había investigadores que seguían las pistas, unos extraños signos en las paredes. Si no recuerdo mal, esos seres vuelven a aparecer en ese entorno, yo no sé si onírico, si inconsciente o real, le embadurnan con algo a Villas Boas y entonces aparece lo que Villas Boas contó, que yo pienso, una persona que luego llegó a ser abogado y juez, o sea, ¿cómo se va a inventar esto? O sea, esto es tan absurdo que nadie se lo puede creer. Y aparece una figura de una mujer. Exacto, bueno, le dejan a solas al principio, después vuelven, parece que él descansa un momento, y le quitan las ropas, ¿no? Le obligan a quitarse las ropas, le embadurnan el cuerpo, como habías comentado. Después, nuevamente a solas, espera un rato y aparece una joven, que ya te contaré un detalle ahora importante que descubrimos junto a Odercia Villas Boas, que escucharemos un corte, la entrevista histórica con esta mujer, la hermana de Villas Boas, y aparece una joven bajita, mejor 1,50 m, 1,55 m, esta joven rubia, y desnuda, y empieza entonces parecía una mujer normal, no se diferenciaba de nada de una persona, no sé, no tenía ninguna anomalía, era una persona que parecía humana. Humana, y además con un único detalle, digamos, los ojos al estilo oriental, eso sí, un poquito baja, como una joven a lo mejor 16, 18 años, ¿no? En ese momento, según le contaba a Odercia, él no siente ninguna atracción sexual por esta chica, pero algo posiblemente que él atribuye después, interpreta ser este líquido oleoso, ¿no?, que embadurnan los seres, pues a través de ese líquido, bueno, él cree que empieza a estimularle sexualmente, ¿no?
se acerca a esta mujer y mantiene muy fríamente, según cuenta después, 2 veces relaciones sexuales con esta extraterrestre. Al final de esto, la chica, que no media palabra con él en ningún momento, señala a su vientre y después con el dedo indicador hacia el cielo. Esta, repetimos, es la increíble historia que se contó de ese hombre, Antonio Vilas-Boas, mucho antes de la primera historia de una supuesta abducción. Pudo haber motivos también de censurar esta historia, porque claro, era demasiado impactante para la época. Nadie en la época había osado contar algo parecido. Y después, ¿qué ocurre? Esa mujer, que parecía humana, se marcha. ¿Y qué pasa con Vilas-Boas? Bueno, Vilas-Boas, antes de eso le habían hecho una especie, le habían aplicado como ventosas en el mentón, y que de hecho más tarde Odercia Vilas-Boas, la hermana, me comentaba al ser entrevistada juntamente con mi buen amigo investigador Claudio Suenaga allí en Brasil. La localizamos en el pueblo de San Francisco de Sales, en el mismo lugar de los hechos. Ella nos comenta que el hermano, ella percibe que cuando el hermano regresa de aquella experiencia, porque los seres le devuelven, ella lo ve regresar, Odercia lo ve regresar. Es la primera persona que recibe a Antonio Vilas-Boas en la casa después del incidente, minutos después, básicamente, ¿no? Y ella percibe entonces extrañas marcas dejadas supuestamente por esas ventosas, donde cree Vilas-Boas que le habían sacado sangre. O sea, otra vez se repite el fenómeno de la extracción de sangre, ¿no? Como hemos visto en otros fenómenos también de abducción. Y él dice eso porque ve una especie de líquido saliendo, ve el líquido saliendo por un tubo hasta un recipiente. Bueno, entonces la hermana percibe eso, Vilas-Boas no se encuentra bien, le da algo de comer, le ofrece algo caliente, un café para tomar, para calmarse, para que le cuente qué había pasado, porque estaba muy asustado, pero él devuelve todo aquello, vomita, ¿no? Y vomita además una sustancia verdosa. Regresa y cuenta toda la historia a la hermana. Él, los días subsecuentes a todo esto, padece de dolores de cefaleas, tiene náuseas, o sea, síntomas también que ya hemos verificado en otros casos de abducciones. La hermana, lógicamente, muy preocupada, escucha la historia atentamente del hermano. Yo le pregunto a ella, bueno, y es tal cual. Tenemos aquí algún documentos. Un corte, ¿no? Vamos a escuchar a Odercia Vilas-Boas, que es la primera persona que ve a este campesino aturdido, alucinado, imagino, no sabe dónde ha estado, qué le ha ocurrido. Es un bruto que se escucha bastante mal, es un sonido que no estaba hecho para emitir en radio, pero demuestra que ahí estaba nuestro compañero Suenaga y Villarrubia entrevistando a esta mujer, testigo de este evento realmente histórico para el mundo del misterio. Cuéntanos, Pablo, porque ella está hablando que sobre el objeto, como el hermano describiera el objeto metálico, brilloso, bueno, brillante, y que de hecho, bueno, el objeto estuvo allí posado sobre el terreno. Y hay un detalle muy interesante, y que eso también lo verificamos, Suenaga y yo, sobre el terreno, es que 2 días antes a este evento, Antonio Vilas-Boas y su hermano, ¿no? João, verifican, observan un objeto en forma de disco o de platillo, típico platillo volante, de unos 30 metros de diámetro, sobrevolando aquella misma zona, cerca de Río Grande. Nosotros vamos hasta la casa de José Vilas-Boas, José, el hermano de él, en Fernandópolis, a unos 100 kilómetros de distancia de San Francisco de Sales, y localizamos a José, y queríamos tener la certeza de que este hombre había sido testigo realmente de aquello que contaban todos los libros, que habían visto los 2 hermanos juntos un objeto gigantesco 2 días antes. Vamos a la casa de José, y él incluso con 2 platos de la cocina, que va a la cocina, un señor 65 años, 67, un señor muy sencillo también de campo. Entonces va a la cocina, nos trae 2 platos, los pone uno sobre otro, ¿no? Y indica, esto fue lo que vi exactamente en aquel terreno. ¿Lo confirmó? Lo confirma, el objeto hacía una especie de zumbido, tenía una apariencia metálica,
bueno, miento, eran 10 metros de diámetro que tenía el objeto, 10 metros, apariencia metálica, y un silbido muy profundo lo escuchaban. Ese objeto sobrevoló a corta distancia del suelo, quizás 30 metros, entre 30 y 50 metros, el campo donde estaban arando, donde estaba trabajando él como Antonio Villas-Boas. Punto final de esta historia, Pablo. ¿Qué fue de él, de Antonio Villas-Boas? Antonio Villas-Boas, como dije, después más tarde, él estudia, tiene estudios de un hombre que le gustaba estudiar, estudiaba por correspondencia, porque en aquella época había muchas dificultades. Finalmente estudia en la universidad, se convierte en juez en varias ciudades de Minas Gerais y del estado de Goiás. Pero durante toda la vida, después de ese incidente, fue un hombre muy amargado, un hombre con una vida ya normal, que no era absolutamente normal. Padecía de dolores de cabezas constantes, y hasta que al final de la vida este hombre tiene una especie de enfermedad, un deterioro mental muy rápido, una especie de tumor cerebral. Pierde la capacidad de hablar, prácticamente pierde la visión también, y muere en 1992 maltrecho, bastante, digamos, con aspecto físico bastante, digamos, comprometido, ¿no? Su salud totalmente comprometida. Y de esta forma desaparece Villas-Boas. Curiosamente, tú me preguntarías, bueno, ¿y dónde está enterrado este hombre y tal? Y fuimos a verificar también el lugar en donde está enterrado. Y es muy extraño porque fuimos al cementerio de Uberaba, una ciudad de Minas Gerais, y allí entonces preguntamos en la administración dónde estaba la tumba, y me dijeron, mira, no está señalizada, o sea que no hay nada escrito sobre la lápida. Y a mí me pareció muy raro. Nos dieron en la calle el número y fuimos hasta el lugar. Efectivamente, era una lápida sencilla de cemento, donde estaban escritos los nombres de parientes de la esposa, de la viuda de él, pero no el de él. Y atención, una cosa que me dejó de piedra: a escasos 15 metros o menos de distancia estaba la tumba de Francisco Xavier, el gran medium brasileño, el mayor medium posiblemente de todos los tiempos. Historias que Pablo se ha encontrado en Brasil con un caso sorprendente y que se demuestra que muchas de estas personas no lo pasan bien. Santi, sería una cuestión que se repite una y otra vez, ¿no? El ejemplo que decíamos antes, oye, ¿alguno tiene aquí móvil? Porque estoy oyendo yo... Pablito, ¿tiene? No, está apagado. ¿Está apagado? Ah, pues es que hemos recibido como unos... Sí, se escucha una señal de móvil. Sí. No serán esos amigos que estaban escribiendo al 7640 y que decían que iban a llamar por móvil. Pues no, por ahora no han sido abducidos. Esperaremos a lo largo de la noche. La increíble historia de Villas-Boas, que por cierto dijo que, o se dijo en su día, que fue invitado a visitar la NASA y algunas instalaciones. Claro, forma parte de la leyenda o no, lo sabemos. No, eso es verdad. Efectivamente. Exacto, eso fue lo que descubrimos allí con amigos Suenaga, hablando con Odercia y también con Marcos Villas-Boas, el hijo. Tanto uno como otro nos confiesan que pocos meses después, en febrero de 1958, Villas-Boas es llevado prácticamente a fuerza a Estados Unidos de mano de... Un labrador, un campesino del Brasil profundo. Prácticamente en aquel momento, prácticamente analfabeto, y se lo lleva Olavo Fontes. Olavo Fontes, para quien no sabe, era un gran ufólogo que en aquel momento, y descubrimos más tarde, trabajaba para la Marina, o era informante de la Marina brasileña, y también era el corresponsal de la APRO, Aerial Phenomenal Research Organizations, la APRO, que era llevada en aquel momento por el matrimonio Jean y Carol Lorenzen, que también acusados de trabajar, y eso Santi lo sabe muy bien, de trabajar para la CIA. Entonces Villas-Boas, y eso dicho por Odercia Villas-Boas, una persona que a mí me parece una señora absolutamente honesta, confiesa que llevan al hermano a Estados Unidos, a California, allí le someten a varios tests, entre ellos el suero de la verdad, le aplican el suero, el pentatol, ¿no? Pentotal. Y también le someten al polígrafo, al test del polígrafo. Y atención, y un detalle mucho más extraño, y eso sí que me dejó helado totalmente, y que confirmaría muchas de las hipótesis conspiranoicas o que Santi conoce muy bien. Le llevan a una especie de hangar donde hay un ovni entero y otro estrellado, prácticamente hecho añicos, y le preguntan, ¿es esto que usted ha visto? Y él contesta, algo parecido, no exactamente esto, pero algo muy parecido. La
historia de Antonio Vilas-Boas, ni más ni menos, reencuestada por Pablo Villarrubia, sorprendente donde las haya, y Santi pide la palabra. Sí, porque solo por detenerme en un detalle, porque Olavo T. Fontes, que nunca he sabido de dónde salía la T. Teixeira. Sí, mira, ahí está el dato. Es un personaje a tener en cuenta porque está en todas las listas de teóricas víctimas de los hombres de negro. Olavo Fontes es un investigador muy peculiar. Él se aparta de todas las tesis oficiales y su tesis que mantiene a lo largo de todas sus obras es que los ovnis no son amistosos, sino que son la avanzadilla de una invasión, y lo dice así de claramente. Y en esas está, y en ese tipo de dos aguas entre los poderes oficiales y la divulgación ovni, se encuentra cuando, casi de la noche a la mañana, el 9 de mayo de 1968, fallece víctima de un cáncer de pulmón. Ese cáncer se le declara rapidísimo, en un tiempo récord, y sus propios médicos se encuentran tan sorprendidos que ven algo raro, ven algo absolutamente poco natural, y sospechan que podía haber sido inducido de alguna forma. Y por eso era ese apunte, ¿no? Porque Olavo Fontes es un personaje que, si algún día volvemos a hablar de hombres de negro y de ese tipo de cosas, merecerá su capítulo aparte. O sea, que todo lo que rodeó, hemos visto a un Vilas-Boas, labrador, que pasó a mejor vida laboral, pero amargado. Una pequeña cuestión, Pablo. En su familia van a cumplirse 50 años. ¿Creían firmemente que lo que había visto Antonio Vilas-Boas era una maquinaria de otro mundo? Por lo menos Odercia, sí. Yo estuve con Marlene, su esposa, pero Marlene se niega de hablar oficialmente. Yo no estoy autorizado para hablar lo que ella me comentó, porque además me dijo que no quería. Lógicamente es una persona, ella y los hijos, que están, digamos, bajo la influencia de los grupos evangélicos de Brasil, y sabes que los grupos evangélicos consideran el fenómeno ovni como algo, como si fuera una cosa del diablo, del mismísimo demonio, y con lo cual es muy difícil obtener, digamos, una opinión, ¿no?, muy objetiva parte de ellos, ¿no? Sabemos que, digamos, que la gente del pueblo, hablamos con otros parientes, como el sobrino político de Antonio Vilas-Boas, que una persona también muy humilde, y él me confirmaba esa misma historia, ¿no? Y había un detalle mucho más extraordinario, Iker. Eso sí que realmente me dejó, eso sí, totalmente helado, porque yo no me lo esperaba. Cuando fui al lugar de la abducción, junto con amigo Suenaga y el sobrino Vilas-Boas, era en pleno día, pero sentí escalofríos en el lugar. No sé si era por, digamos, ya por la influencia, por haber ido ya pensando en todo aquello, pero no, yo creo que no. Había algo realmente extraño en el sitio. Y en ese momento, esa corazonada que sentí, se la transmito al sobrino de Vilas-Boas. Le pregunto, ¿aquí ha ocurrido alguna cosa extraordinaria, aparte de lo de Vilas-Boas? Hizo memoria y dijo, pues sí, aquí en aquella misma época, o años antes, aparecía un jinete fantasmal. También había una cosa muy rara. Aquí estaba la casa, que ya no existe, la casa de harina, donde las mujeres hacían harina a partir de grandes morteros que machacaban, ¿no?, las semillas. Y en esa casa las mujeres salían despavoridas, porque muchas veces durante el pleno día, algunas grandes bolas, o bolas de más o menos de barro de 30 centímetros de diámetro, un poco más, con cabellos humanos incrustados, aparecían de la nada y golpeaban y se despedazaban contra las paredes de esta casa de harina. Nadie sabía de dónde venían esas extrañas esferas de barro. Lugares, como siempre, marcados por el misterio que ha pateado nuestro querido Pablo Villarrubia. Vaya cantidad caudal de historias en torno a Pablo Vilas-Boas, ¿no? Antonio Vilas-Boas. 7640, Carmen, antes de hablar de John Mack, que sería, yo creo, el punto y aparte. El campesino que sufre una experiencia que le marca de por vida. Hemos visto antes un caso español. Podríamos hablar ahora de un investigador catedrático, premio Pulitzer, que se mete en la historia, y quizá por desgracia para él. 7640, Carmen. Acá desde Alicante nos dice, creo que son humanos haciendo experimentos con humanos para probar tecnologías en vanguardia. Menudo mensaje, porque también todo lo que estamos hablando puede corresponderse a eso, que no sé si es tan sobrecogedor o más que haya civilizaciones de otro mundo.
¿Implantes en las abducciones? ¿Se ha recuperado alguno? ¿Qué gana una persona al contar algo tan absurdo como una de estas experiencias? Carlos nos dice que una noche viniendo de viaje recorrí 26 kilómetros en segundos, pensé yo. Luego me di cuenta que habían transcurrido más de media hora y como si despertara de un sueño. Las abducciones me recuerdan a lo que hacemos con los animales cuando los estudiamos. Los dormimos y analizamos sin pensar que puede ser traumático para ellos. He escuchado que hay personas que afirman haber sido abducidos, que son sometidos a polígrafos y que no mienten. Se creen lo que cuentan. Hay que respetarles y escucharles. Este tema me pone los pelos de punta. Hubo una película, Fuego en el cielo, sobrecogedora. ¿Es cierto que se basa en hechos reales? Sí, el caso de Travis Walton. Efectivamente. Ayer vi una especie de avión en el cielo. Me llamó la atención porque iba muy despacio, pero en cuestión de segundos cogió una velocidad de un reactor. O sea, sigue habiendo mucha gente que ayer vio cosas. Sí. Vamos a intentar estar al acecho de esa información. También nos dicen que un ovni quemó un toro en una finca entre Gerena y las minas de Aznalcóllar. Después de esto, los guardeses se fueron de allí. Extrañas luces aparecen a veces en la zona. Un caso muy célebre. Mi abuelo y un tío vieron ovnis en Guadalajara hace unos 30 años. ¿Sabéis algo? Un abrazo. Pues mira, por aquí tenía uno de esos recortes de Pueblo donde se habla precisamente, seguramente, de los casos de los aterrizajes y luces de diciembre del 79 en Guadalajara. Hola, yo pasé por eso en el 79, pero antes ocurrieron más cosas y siguen pasando, nos dice otro amigo. Mucho gusto, me gustó mucho, Iker, un caso ovni que pasó en Konil y en una ciudad rusa al sur de Moscú. El mismo día, ¿recuerdas? Me impresionó, nos dice Diego desde Jaén. El caso de Vorónezh y de Konil, y tantos recuerdos que vamos a seguir refrescando. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. Si hay una sensación, es que todo esto está como cubierto por un velo. Hasta los propios investigadores, ejemplo y confesión sincera, lo que yo he dicho, que llevábamos 500 y pico programas y no habíamos tocado el tema, porque da mucho rubor. Pero ahí están los casos. Casos como el de John Mack. ¿Sería nuestro siguiente protagonista en esta noche de historia, Santiago? Pues sí, Iker, porque fíjate lo que son las sincronicidades. Casi mientras Villas-Boas estaba dando su último suspiro en 1992, se publicaba un número de la Gaceta de la Universidad de Harvard que sería otro hito dentro de la historia de las abducciones. John Edward Mack era uno de los psiquiatras más respetados y más estimados de todos los Estados Unidos, autor de más de 150 artículos científicos de gran calado, premio Pulitzer por una biografía de Lawrence de Arabia, que ha pasado a ser posiblemente la mejor biografía sobre este personaje que se recuerda, un gran intelectual, y que se dedica a investigar dentro de su campo, que es la psiquiatría, y se fija en el fenómeno de las abducciones. Entrevista a una serie de sujetos, 60 sujetos, que dicen ser víctimas de abducciones. Su propósito no es investigar las abducciones. Su propósito como psiquiatra es describir una nueva forma de psicosis, describir una nueva enfermedad mental, un nuevo miedo también. Un nuevo miedo, una nueva fobia, descríbelo como quieras. Pero él, desde luego, se encuentra con una cosa muy distinta, y eso es lo que plasma en ese artículo de 1992 de la Gaceta Universitaria de Harvard, que cambia su vida. Él, a partir de entonces, se consagra a la investigación de este fenómeno. Él se encuentra que entre esas 60 personas, donde hay empresarios, donde hay profesionales liberales, abogados, médicos, donde hay personas sencillas también, hay absolutamente personas de todas las extracciones sociales. Él dice, ninguno de de estas personas, de estos pacientes no son, tiene enfermedad psiquiátrica alguna. Y lo dice John Edward Mack, que es profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard. Es decir, posiblemente de una de las facultades de medicina más prestigiosas del planeta. Claro, se empieza a encontrar con que hay un fenómeno real, y eso lo va describiendo. O sea, él no se mete en la naturaleza del fenómeno, no va a decir ni que son extraterrestres, ni que son hombres de negro, ni que son intraterrestres, ni que son espíritus, sino simplemente que esas personas no están sufriendo ningún tipo de delirio. Es decir, la experiencia es objetivamente real, no es un sueño, no es una elucubración, no es una fantasía. Es decir, lo que sucedió de verdad.
Y él no se mete en las explicaciones, pero ya de por sí eso le da una nueva dimensión al fenómeno. Tanto es así que la Universidad de Harvard hace una cosa inédita en su prolongada y prestigiosa historia, que es convocar lo que se llama un comité de pares. Un comité de pares que es una institución de emergencia, tan de emergencia como que solamente se ha hecho esta vez, que son un grupo de compañeros de este profesor, de compañeros profesores de diferentes materias dentro de la propia universidad, que miran con lupa esa investigación que teóricamente ha comprometido el prestigio de la Universidad de Harvard, porque bueno, es decir, esto era una barbaridad. La conclusión de ese comité de pares que investiga la metodología de John Mack al milímetro, sus motivaciones éticas, sus ingresos personales, o sea, hasta ese tipo de... La única vez que pasa en la historia de Harvard. No es la única vez que el comité de pares se ha convocado ha sido con motivo de la investigación de John Mack. Pues el dictamen de ese comité de pares es que la investigación de John Mack tiene algún pequeño error metodológico, pero es éticamente y científicamente impecable. Es decir, que él ha hecho una investigación completamente honrada, que nada es 100% perfecto, que ha tenido uno o dos pequeños errores en uno o dos casos concretos, estamos hablando de un muestreo de 60, y que por lo demás es una investigación perfectamente digna de ser avalada por tal universidad. Pero nos da la impresión, Santiago, y qué raro, lo digo con sarcasmo, que ya el ambiente académico, que seguro que permitía todo tipo de barbaridades en otros contextos, había puesto su punto de mira, porque eso no interesaba, desde luego. Esa información no interesaba, y menos de un premio Pulitzer y de un profesor de Harvard. Es que es curioso porque efectivamente, claro, uno, lógicamente, investiga también la literatura de los escépticos, sus publicaciones, y John Mack, que insisto, no estamos hablando de un advenedizo, sino de un señor que hasta ese momento tenía una reputación científica absolutamente inquebrantable. A partir de ese momento, esa reputación científica deja de ser tan inquebrantable, de un plumazo, ¿no? Deja de ser un respetado, sigue conservando su cátedra, porque lógicamente para arrebatarle la cátedra a una persona es una cosa muy seria, pero ya sus artículos en las publicaciones científicas tienen más problemas para colocarse. De hecho, sus artículos sobre este tema no hay artículos de John Mack sobre abducciones publicados salvo este primero de la Gaceta Universitaria de Harvard, en publicaciones serias, en publicaciones científicas no las hay, pero no porque no fueran dignos de ellos, sino por las trabas y por la censura previa a la que están sometidos este tipo de publicaciones. Y John Mack empieza a predicar un poco en el desierto, y de alguna manera la opinión pública o los medios, o llámalo como quieras, empiezan a intentar englobarle en una especie de circo friki extraño, en el cual él evidentemente no le corresponde ni es su lugar, y como de tachar de curiosidad, de extravagancia, de cosa de poca monta, pues una investigación que a día de hoy pues sigue siendo igualmente válida. Como ¿Y qué le pasó a John Mack? ¿Cuál es su final? Pues John Mack, como habíamos adelantado, se convierte en, por un lado, entre comillas, hazme reír de la comunidad científica. Por otro lado, se convierte en líder espiritual de la comunidad de abducidos, que ven por fin a alguien que les comprende. Estamos hablando de personas que sufren. O sea, yo he tenido ocasión de entrevistarme con un par de personas que pensaban haber tenido una experiencia de este tipo, y son personas que te relatan que su vida está rota. Ves los grupos de apoyo, que los hay en internet, sobre todo en Estados Unidos, que son muy dados a aquellos clubes y asociaciones de todo tipo, los grupos de apoyo psicológico, de ayuda mutua de los abducidos, y ves los relatos personales de esta gente, y son relatos dramáticos. Claro, la investigación de John Mack de repente les da la puerta que estaban esperando. No estamos locos. O sea, aquí hay un señor que con todo este prestigio nos está diciendo que nuestra experiencia fue real, que no estamos locos. Y así continúan las cosas hasta que en 2004 hay lógicamente de una forma un poco sospechosa, como son todas las muertes no naturales, John Mack es atropellado por un conductor ebrio.
Y ahí es donde termina la historia de este científico. Justo cuando iba, además, si no recuerdo mal, porque aquí dimos la noticia, a dar una conferencia y a presentar sus últimos estudios con conclusiones. No me digas que no es de novela, porque hay quien dijo que él llevaba unos papeles y que ya no volvieron a aparecer esos papeles. Desde luego, alguien esta noche se quiere poner en contacto con nosotros vía móvil, que utilice la telepatía mejor, pero escuchad por favor, porque está muy claro que este fenómeno es tan amplio, tan grande, hay 1000 casos por contar, y podíamos diseñar, si os parece, ya lo sondearemos con vosotros, a ver si os apetece o no, hablo de los comentaristas, del público de Milenio 3, algunos programas, algunos especiales dedicados a este extraño misterio de las abducciones y todo lo que implican, porque pueden pasar por aquí muchos amigos y muchas historias. Fijaos si hay casos, porque Enrique estaba especialmente emocionado recordando la historia del cazador cazado con la que hemos empezado Julio F., que en aquel tiempo maravilloso, del 75-74 al 81, que se produce la gran tajada, la gran falla, el gran punto y aparte, hay 6 años, 7 años prodigiosos de casos de información. Muchas de esas informaciones jamás han sido publicadas. Algunas, como estas, Enrique las da en primicia. Y a uno se le pone de verdad la carne gallina diciendo cuántas historias manejó esta gente, cuántas de ellas ya no se pudieron investigar. Uno con un jefe de la policía, importantísimo, de cierta provincia española. Pero no solo un jefe de la policía, sino, escuchad bien amigos, porque yo esto nunca lo había escuchado, creo que vosotros tampoco, toda su familia vivió una experiencia común de este tipo. Lo que no puedo decir Enrique es la provincia, pero lo escuchamos. Ponle, por ejemplo, que fuera Toledo. Bueno, la máxima autoridad policial de Toledo y toda su familia se habían visto implicados en ese caso, que no solo había sido el encuentro con un ovni y el haber sido conducidos al interior del mismo, sino que luego en su casa había intervenciones de seres, habían fenómenos paranormales de todo tipo. Y al igual que ese caso, hubo otro en Canarias, en el cual 2 familias que venían de pescar justamente, al pasar un túnel, también sufrieron una abducción. Solo recordaban que habían visto algo raro en el túnel. Y bueno, era fascinante. Yo no estuve en las hipnosis, pero oí las grabaciones que tenía José Antonio Campaña y oír los testimonios de los niños, lo que te contaban, niños de 2 familias, te ponían los pelos de punta. Yo en aquel entonces, años 70, no solo con estos casos, sino con otros casos múltiples de apariciones ovni vistas por miles de testigos, quedé firmemente convencidos de que tras el fenómeno ovni se oculta una inteligencia extraterrestre real que nos supera en todos los sentidos, como no podría ser de otra manera. Y vamos con un pequeño apunte final, porque quedan decenas de casos de verdad en España y en el mundo por analizar. Ya que nos hemos metido, lo haremos. Hablábamos antes de una niña en la provincia de Murcia que se convirtió en un clásico y que hasta mucho tiempo después nos recordó su extraño sueño, que quizá pudo ser real. Por el impacto personal, porque yo estuve implicado en su investigación en su momento y en largas conversaciones con la protagonista, también me quedaría con el caso de Próspera Muñoz, una niña que, estando en Jumilla, en Murcia, en el año 47, en el año en el que empezó todo el asunto de los platillos volantes, hace exactamente 6 décadas, tuvo un encuentro con 2 criaturas que venían en un coche brillante, decía ella, y que incluso esas 2 personas que le invitaron a esa excursión tan peculiar fueron vistas también por su hermana mayor, un poquito mayor que la propia Próspera. Pero Próspera no recuperaría la memoria de aquellos incidentes hasta pasados 30 años, 3 décadas. Bueno, el caso tiene unas ramificaciones impresionantes. Y decíamos, son ya las 3:05 de la madrugada de esta noche tan especial, que puede que haya casos, historias que desde luego dejaremos en manos de nuestros reporteros y nuestro equipo, en los comentarios de los amigos de Milenio 3. Una amiga nos dice: yo fui abducida en el 78 en el Medano y éramos 5 y un bebé. No lo conté hasta el 93. Besos a todos los milenarios. La antítesis de John Mack fue Carl Sagan, que descalificaba el enigma de las abducciones negándolo por sus contradicciones
otras en vez de estudiar estas, nos dice Luis. Pero que las hay evidentes contradicciones, y es así. Aquí nadie está diciendo que sean extraterrestres, estamos diciendo que es un problema que afecta al ser humano y que existe. Efectivamente. Hola amigos, hace 30 años mi padre y su amigo pescaban en la bahía de Cádiz. De noche vieron una gran bola de luz que entraba en el mar y en segundos este comenzó a hervir. Toda mi familia Me han contado algún caso muy cercano parecido, ¿eh? Toda mi familia fue testigo del caso de Conil de la Frontera. Nunca lo han contado por el qué dirán, pero eso les ha marcado, nos dice Elena desde Conil. Pues Elena, sería muy interesante que Pablo, Santiago, Alberto, nosotros mismos hablásemos contigo, porque si te refieres al caso de la aparición de unos seres en la playa de los Bateles en Conil, nos gustaría mucho hablar contigo, evidentemente. Antonio nos dice que en Sevilla una nave persiguió a un viajante, la nave se iba a meter en otra más grande. José dice que se despertó y vio un ser alto y brazos largos, que él bajaba las sábanas, que volvió a dormir y que ahora tiene pesadillas y no se puede ni mover ni gritar. Claro, porque llega un momento, Santi, que estos casos de pasar a ocurrir en los campos, como Antonio Vilas-Boas, en las planicies y en la carretera, entre comillas, empiezan a presentar a los pies de la propia cama, que es lo más inquietante, ¿no? Sí, no, porque en realidad eso ha sucedido siempre. Es decir, estamos antes de que se hablase de ovnis, antes de que se hablase de extraterrestres, no solo nos vamos a ir a los íncubos y a los súcubos medievales, es que en prácticamente todas las culturas, en Japón, en Sudamérica, en África, existe una criatura mitológica local que se lleva a la gente de sus camas y luego la devuelve o no la devuelve. Entonces estamos hablando de un fenómeno que puede ser muy antiguo. Es decir, esto de estos extraterrestres o de estas criaturas más o menos grises o más o menos cabezonas que de repente atraviesan paredes y techos y se llevan a la gente como por ensalmo, nosotros en nuestra perspectiva de gente del siglo XXI lo aplicamos a los extraterrestres, pero es un fenómeno que probablemente lleva siglos ocurriendo y siglos sin explicación. Y quizá desde que el hombre es hombre. Posiblemente. A ver si os suena este. En mi pueblo, Villares del Sad, se cuenta un gran clásico, Máximo Muñoz Hernáiz. Vio caer una nave del cielo y cuenta que salió un hombrecillo que le tocó la cara. Sí, los tietes. Los tietes. Fue un caso que el hombre no ha vuelto... Mira, os acabáis de dar una idea, porque es que Pablo tiene que ir a hacer esa historia. Porque si Máximo Muñoz Hernáiz tiene que encontrarse con alguien, ¿cómo vamos a decirlo?, insistente, ese tiene que ser Pablo Villarrobia. Es un pastorcillo que vivió una experiencia alucinante, le investigó la Guardia Civil, había huellas pequeñas, unos seres que le agredieron. El primer caso publicado en la prensa española de este tipo, julio del 53, y no ha vuelto a hablar. Hay que hacerle hablar, Pablo. Justamente hoy hice unas gestiones sobre ese caso, increíble, hace unas horas, a las 6:30 de la tarde. Ya te contaré ¿qué después. nos pasa a nosotros últimamente, Pablo? Increíble. Mi padre y un compañero de la policía fueron seguidos una noche durante 20 minutos por un objeto luminoso a muy poca distancia cuando volvían a Córdoba. Si Julio F. y otra tanta gente que han tenido esa experiencia, es que será algo verdad. Habrá quien lo invente, pero alguno tendrá que ser cierto. Un saludo de vuestro amigo José Losada. Y desde luego, si alguno es cierto, ya merecen la pena programas como estos, porque lo decíamos así. Y mucha gente que decía que quien les ha abducido es Milenio 3. Bueno, eso está bien, es una abducción positiva. Todo el equipo ha estado encantado de sumergirse en un mundo prohibido. Nos quedan un montón de historias que teníamos pensadas, pero un montón, y las haremos, os lo prometemos, unos cuantos especiales sobre este fenómeno que en el fondo interesa al ser humano, y por eso nos interesa a nosotros. Don Pablo Villarrubia, gracias. Seguiremos haciendo este especial que nos interesa mucho, ¿eh? Muchas gracias, amigo y hermano. Un abrazo, Santiago, como siempre. Un gran placer. lección, un abrazo, amigo. Muchas gracias. Un abrazo a todo el equipo. Carmen, mañana seguimos aquí. Mañana aquí a la 1 estamos. Y Feria del Libro, 3 de junio y 9 de junio. Sí, 3 de junio y 9 de junio. Mañana damos más información. Un abrazo muy fuerte, amigos.